Badlands me ha transportado a una nueva dimensión en mi manera de ver el ciclismo. De hecho, ha sido una prueba de ultradistancia autosuficiente non-stop en la que he superado límites que no imaginaba. Ha sido una experiencia única y, de hecho, me atrevería a decir que si tan solo pudiese escoger una de todas las salidas en bicicleta que he hecho en mi vida, esa sería Badlands. Así que en este vídeo nos vamos a poner en modo flecha para entender por qué Badlands es la mejor salida en bicicleta que he hecho hasta la fecha. Todo empezó en el 2019, primera edición de Badlands. En aquel año David Rovira, Ricard Calmet formaron pareja y cuando David llegó a casa, cuando me volví a encontrar con él, en una de las salidas en bicicleta me dijo: Flecha, un día tenemos que hacer Badlands juntos. Y por aquel entonces reconozco que poco conocía del ciclismo de ultradistancia, menos aún de la autosuficiencia, del non-stop, y todo me sonaba un poquito extraño, ¿no? Sin embargo, no por ello no era atractivo. O sea, al final Badlands iba a suponer dos objetivos, ¿no? Primero, tener la oportunidad de pasar durante muchísimas horas una grandísima aventura junto a un gran amigo, junto a alguien con que primero me encanta ir en bicicleta y donde, bueno, pues a lo largo de los años hemos construido una relación muy estrecha, ¿no? Por tanto, se planteaba bien desde ese punto de vista. Y por otro, el segundo objetivo era la oportunidad de plantear un reto totalmente nuevo. No, a nivel personal, el hecho de tener que ser autosuficiente, de afrontar una prueba que no sabías cuándo podías terminar, que si bien tenías un límite para terminarla, pero podías planteártela de diferentes maneras. Pues bueno, eso la verdad que era algo muy atractivo, así que bueno, ahí llegó Badlands 2022. Esta es la zona de avituallamiento. El árbol de melocotones que hemos encontrado aquí bajando hacia Pozalcón. Alguno madurito y la verdad es que sabe de gloria de Rubira. Lo ha descubierto Rubira. De repente ha frenado. ¿Qué pasa? Los melocotones. Lo cierto es que lejos de ser el día que mejor he rendido, la prueba con mayor prestigio en la que he participado, donde mejor me he encontrado encima de una bicicleta, Badlands sí ha supuesto la mejor experiencia, o lo más distinto a todo lo que había hecho antes, ¿no? De ahí que diga que Badlands, pues bueno, es con la que me quedaría. Para los que no entendáis mucho, a mí me vino muy en mente, ¿no? Durante la prueba, una novela que leí de pequeño, La historia interminable, un bestseller, quizá muchos la habréis leído también, pero los que no, os resumen que Bastián, el protagonista, es un niño en la novela que encuentra un libro en la escuela que se llama La historia interminable, y gracias a su pasión por leer, a pesar de que le digan que no puede leer ese libro, bueno, pues inicia la lectura. Y el tema es que Bastián, pues de repente tiene que meterse en un mundo que es mágico y tiene que salvarlo, ¿no? En mi caso, ¿por qué digo que me recordó durante toda esa ruta de Badlands a La historia interminable? Es porque, al igual que Bastián, pues yo me sentí muy inmerso en ese mundo, en esa salida en bici, ¿no? A diferencia de La historia interminable, aquí era un mundo mágico y Badlands era real, no era magia, es como era la prueba en sí, ¿no? Y yo creo que eso hace que tuviese mucha más fuerza. El hecho de sentir que no terminaba nunca, ¿no? Que empezabas por la mañana, seguías durante la noche, seguías al día siguiente y volvía a ver otra noche y bueno, y así, ¿no? Indefinidamente. Eso hacía que me sintiese muy metido en una salida en bicicleta, ¿no? Y que llegase a un estado, ¿no? de concienciación y de donde estaba, pues la verdad que muy intenso. Hay que hablar también de esa noche, ¿no? He dicho del día y de la noche y ahí es donde empieza, yo creo, esa magia, ¿eh? Si bien era real, pero bueno, aquello que aportaba nuevo Badlands para mí. Y era precisamente el hecho de llegar la noche con gran ansiedad, ¿no? Porque deseas, después de ese primer día, que llegue esa primera noche, que puedas descansar, que comas algo, ¿no? Pero la realidad es que una vez vuelves a reprender la ruta, el ritmo, es de noche y a pesar de que no puedes ver esas montañas, no sabes bien lo que queda, que estás tan solo siendo un track, ignorando, ¿no? Un poco si bien puedes ver el perfil, pero ignorando realmente la dureza de lo que está a 200 metros delante tuyo, te sientes nuevo. O sea, el biorritmo de repente es como si cambiase y sin apenas haber tenido descanso, rompiendo lo que yo estaba acostumbrado a hacer, que era hacer las cosas por etapas y hacerlo de una manera continuada, pues sorprendentemente el cuerpo era como que parecía, al menos en mi mente, como que empezaba otro día. Si bien era la noche.
Y más curioso aún es que según se acercaba el amanecer, deseas que llegue ese amanecer, ¿no? Porque empiezas a estar muy cansado, acumulas toda esa fatiga que llevas del día anterior, de la noche también, y deseas que llegue ese amanecer, ¿no? Esa primera noche no dormimos, pero si bien en cuanto llegó el amanecer, la verdad que fue una inyección de energía muy grande. Es increíble, ¿no? Entender cómo el cuerpo al final y el rendimiento físico, y ahí es donde me sorprendía, ¿no? We rode through the night and another days beginning today. Pues pasaba por otro estado, como el biorritmo de una persona. En mi caso yo lo percibía como algo nuevo, era otro día, si bien no había parado de ir en bici, ¿no? Y ahí es donde muchas veces es tan bonito sobre el rendimiento, sobre el ciclismo, ¿no? Que no 2 más 2 son 4 necesariamente, no son matemáticas, al final hay muchísimos factores que influyen en aquel rendimiento y en este caso el hecho de no haber dormido o no haber descansado pues tampoco influían tanto en que, o impedían que al día siguiente pudiese continuar en bici disfrutando de la bicicleta, ¿no? Por tanto, pues bueno, la segunda noche ya fue algo más pesada, más dura, ahí sí dormimos media hora. Y bueno, pretendíamos dormir más cercanos al amanecer para despertarnos ya de día, evitar el tener que despertarnos de noche. No pudo ser así, pero vuelvo ahí y ahí según montaba mi vídeo es donde incrementaba lo que os comentaba antes, ¿no? Esa percepción de que por la mañana hay una pieza cámara donde yo me veo y digo, ¡buah! Estoy fulminado, incluso lo digo, estoy ya, o sea, muy mal, ¿no? Esto se está haciendo muy pesado y muy duro. Sin embargo, kilómetros más tarde, desniveles más ascendidos, horas más tarde, ¿no? En plena luz del día, al mediodía, en otra pieza cámara, me veo y digo, pues si parece que esté fresco, ¿cómo es posible, no? Y ahí es donde entiendes la ultradistancia, donde entiendes el rendimiento humano, donde superas esos límites, donde haces cosas que no imaginabas o que no eras capaz, ¿no? Y la verdad que te da a entender muchísimo sobre el rendimiento de un ciclista y la verdad que era algo que nuevo y me abre un montón de posibilidades, ¿no? La verdad que es cuando digo que Badlands te lleva a una cuarta dimensión por el hecho de entender todo, de ver el ciclismo gracias a la ultradistancia, gracias al bikepacking diferente, ¿no? Donde te planteas otras cosas. Y no me refiero tan solo a pruebas, me refiero, por ejemplo, a asistir a alguna prueba traca, por ejemplo, ¿por qué no? Ir desde casa, la misma tarde tienes que recoger el dorsal, ir a la salida, hacer la prueba y volver en bici, ¿no? Cosas que quizá previos a Badlands no haría. Pero una vez habiendo vivido esa experiencia, pues la verdad es que sí, que dices, ¿por qué no? No llevarme a ese estado mental que me llevó Badlands. No lo sabemos si sí o no, pero sí tener esa relación, ¿no? Con el entorno, con la bicicleta, mucho más cercana. Y eso es algo importantísimo también, ¿no? Cuando se ha hablado de la noche, recuerdo que cuando una vez ya en meta con el corredor, con Seb Bauer, que terminó el primero, Badlands este año en 40 y poquísimas horas, 43, me comentaba y hablábamos sobre la noche, ¿no? Sobre la primera noche de Gore hacia Calar Alto, y él decía, ostras, que él se veía de repente construyendo esa relación con su bicicleta en ese entorno que solo estaban ellos, ¿no? En mi casa estábamos David Rubira y yo, y claro, era un momento de la ruta donde realmente ves esa relación que tienes con la bicicleta y con el entorno, con la naturaleza, ¿no? Y es algo tan importante en todo tipo de ciclismo, pero sobre todo en el de competición, que parece que el corredor está siempre muy inmerso en tener que obtener resultados. Es súper importante no perder de vista esa conexión que uno tiene con lo que está haciendo, ¿no? Con la bicicleta, con el entorno y con lo que realmente quizás sea la esencia, ¿no? De todo por lo que practicamos este deporte. Por tanto, ¿no? Otro motivo más por el que Badlands es esa prueba inigualable. Os recomiendo muchísimo si tenéis oportunidad de hacer algún día y sobre todo que la valoréis como una opción, ¿eh? Repito, no hace falta hacerla en 50 horas, se puede hacer en varios días y vosotros mismos descubriráis y exploraréis sobre todo, ¿no? Diferentes maneras de vivir el ciclismo. A mí me ha dejado ese antes y un después. El después realmente no sé decir ahora si volveré a apuntarme a una prueba, pero sí os confieso que es muy jugoso. O sea, una vez has hecho Badlands, bueno, pues atrae muchísimo la idea y a mí me ha dejado Badlands con más ganas de ir en bicicleta. No ha sido una prueba tan traumática como para decir no quiero ver la bici en semanas o meses. Al día siguiente me hubiera vuelto a montar en la bicicleta perfectamente y yo creo que Badlands hace eso. Realmente apreciar mucho más el ir en bici y eso es fabuloso.